23 de septiembre, si el tiempo lo permite. Ajá. En horas se va a definir si se mantiene el 23 o pasa para el 30 de septiembre. Bien. Y bueno, decíamos, cultura oriental, pero del otro lado del mundo, el Festival de Japón. Un clásico ya, porque es la 10ª edición, con un montón de actividades en que la cultura japonesa es la protagonista, ¿no? Desde, tradiciones milenarias, artes marciales, juegos, gastronomía. ¿El sake es japonés? El sake es japonés, sí, sin duda. Es una bebida tradicional de Japón, es una forma de vino japonés. Interesante el sabor, muy diferente al que estamos acostumbrados. Y bueno, como siempre, este festival en la zona del Museo Blanes y del Jardín Japonés, que queda detrás del museo. Hermoso. Es un paseo hermoso para recorrer ese lugar de Montevideo, ¿no? El Blanes, el Jardín Japonés, y unos caminan unas poquitas cuadras y tiene el Jardín Botánico de por medio. Mucho verde, lindo pulmón de la ciudad. Así es. Y entre las particularidades de este año del Festival de Japón es que es el embajador de ese país, y que se llama Asari Hideki, será quien haga la primera ceremonia del té dentro del festival, que es la actividad que más concita la atención de las personas que van. Hay decenas y decenas de personas que se anotan para participar en las 3 o 4 ceremonias que hacen ese día dentro del Festival de Japón, que comienza a las 11 de la mañana y que se extiende aproximadamente hasta las 17 horas. Bien. Y bueno, hablando de la ceremonia del té, requiere una ritualidad y una práctica muy importante de quienes la realizan, ¿no? Entonces conversé con la agregada cultural de la Embajada de Japón, con Nagisa Takahari, sobre esta ceremonia del té. Y ella trazó un paralelismo muy interesante con el mate para los uruguayos. A ver. Esa actividad que cientos de miles de uruguayos practican y que ella considera que, al igual que la ceremonia del té, tiene algo de compartir, una cuestión de estar con otros, de compartir. Así que vamos a lo que nos comentó. A ver. Ceremonia de té es una actividad más solicitada de nuestro festival. Hacemos año a año, y este año el embajador Asari va a realizar la primera ceremonia de té, que tenemos 4 sesiones, ¿no? Y el espíritu principal de ceremonia de té es como tranquilidad y pureza, ¿no? Y para recibir el invitado con esa sinceridad de como única oportunidad de la vida, y queremos siempre dar la alegría y la paz de compartir este mismo espacio. Por ejemplo, ceremonia de té creo que es un punto muy fuerte entre Uruguay y Japón, porque acá en Uruguay hay esa cultura de tomar mate juntos, ¿no? Con amigos, con la gente. Es como para compartir el tiempo, espacio. No es que solo para tomar un té, no más. No es así. Tienen que compartir este sentimiento, no sé, clima, todo ese espacio. Es algo mucho que ver con la ceremonia de té, y yo creo que por eso a los uruguayos les encanta esta ceremonia de té. Allí mientras Takahashi nos contaba de esta ceremonia, veíamos imágenes también, ¿no? En el Jardín Japonés. En el Jardín Japonés, un hermoso lugar de Montevideo. Estuve el fin de semana pasado, además hay algunos cerezos en flor, o sea, es un buen momento para ir a ese lugar. ¿No? Es la flor nacional de Japón. La flor nacional de Japón, bueno, que se ve en otros países. Bueno, por ejemplo, en Washington, la entrada de Washington es un clásico y fue una donación del gobierno de Japón hace décadas atrás al de Estados Unidos. Me hizo acordar el cerezo Osaka, donde jugaba Forlán. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, bien. Y en Japón, Nagisa le comentó un poquito qué sabía de Uruguay. Obviamente, una de las cosas que sabía era del fútbol, también de esta tradición del mate, que en algunos países asiáticos llama la atención, y también algunos datos del país en cuanto a que la estabilidad política, a cierto grado de desarrollo superior al resto de la región. Y algo que a ella le enorgullece mucho es cuando viaja a otros países, ha tenido otros destinos diplomáticos, es cuando se encuentra con gente en otros países que tiene un profundo conocimiento de la cultura de su país, ¿no? Desde aspectos de la cultura milenaria japonesa a cuestiones más contemporáneas como los juegos electrónicos, el anime, el manga. Es algo como que la llena de orgullo. Me decía además que la sigue sorprendiendo a veces que llegar a un lugar y que, por ejemplo, alguna persona, generalmente joven, le hable de algunos anime que ella veía en Japón con mucho conocimiento, a veces mayor que el de ella, y que a veces lo que ella no desconoce es
cómo se llamaba ese manga o ese anime, lo que nosotros seríamos historietas o cómics, en español. Entonces a veces le cuesta darse cuenta de qué anime le están hablando. Entre ellos un clásico que creo que usted conoce, que son Los Caballeros del Zodíaco. Oh, sí, me acuerdo. Así que vamos a escuchar un poco qué nos comentó al respecto. A ver. Y eso siempre es como una sorpresa con mucha alegre, ¿no? Porque como soy japonesa, siento como que, cultura japonesa que le encanta a la gente. Por ejemplo, sushi, ahora como que están en todos lados. Hay muchos restaurantes de sushi y parece que les encanta a los extranjeros la comida japonesa. Eso me encanta también. Y quizás esa sorpresa de un anime que viste de niña, poder hablarlo con una uruguaya joven adolescente que lo ve ahora. Sí. A veces como que yo no entiendo porque no sé el título en español. Por ejemplo, Zodíaco de... Caballeros del Zodíaco. Me decía y como que yo no entendía, pero después, era Saint Seiya. Es un anime súper antiguo y eso como que fue gracioso para mí. Claro, si lo mencionaban distinto, ¿de qué me está hablando? Exacto, pero cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, hay un anime ahora muy famoso en Japón y que tiene muchos seguidores en el mundo, aquí en Uruguay se llama Attack on Titan. ¿Cómo que es Attack on Titan. Ajá. No te lo voy a decir en japonés porque no lo recuerdo, pero ella lo recordaba perfectamente. Sí. Bueno, hablamos un poquito de eso también. Yo me acordaba de Supercampeones, por ejemplo. Por supuesto, un clásico de nuestra infancia. Y para terminar, recordar una visita que hubo en mayo referida a Japón, una visita muy, muy, muy particular. Ajá. Que fue la de un calígrafo de Japón que trajeron en coordinación la Embajada de Japón con la Universidad de la República. Es Ryuho Hamano. Es muy prestigioso calígrafo en Japón y que tiene un especial interés en la cultura Nikkei. La cultura Nikkei es la de los japoneses de la diáspora, los japoneses que viven en el exterior y sus descendientes. El maestro hizo una muestra de caligrafía en la Facultad de Información y de Comunicación. Fue una tela de 2,5 por 3 metros. Ajá. Y ahí dejó plasmada una letra que es takara, viene a ser en japonés, que significa tesoro. Y a eso le agregó un poema que tiene 1.300 miles de años, sí, en que habla... Se los leo textual, dice que no hay una riqueza material que pueda compararse con los niños, el verdadero tesoro del mundo. Y la idea le surgió allí en ese momento, porque también hay mucho de espontaneidad en la caligrafía, porque había un niño dentro del público y eso fue lo que lo inspiró a ir a ese poema clásico de la historia japonesa de 1.300 años. Después, además, en la charla estuvo dialogando un poco con el niño. Fue muy, muy disfrutable, muy interesante ver ese momento. Y Hamano, dentro de estas obras que ha hecho referidas a la diáspora japonesa, tiene dos especiales que creo que ameritan mucho comentarlas. Una que hizo fue con los apellidos de las primeras familias japonesas que llegaron a América del Sur. Esto generó un gran impacto en varios países. Hay que recordar que hay países que tienen muchísimos japoneses viviendo. Bueno, sí. San Pablo, por ejemplo, es la ciudad del mundo donde hay más japoneses fuera de Japón. Hay aproximadamente 1 millón de japoneses. Perú, en Argentina, bueno, hay colonias japonesas en varios países. Y después, más recientemente, hizo una obra muy particular que fue con los apellidos de los descendientes de japoneses desaparecidos en la última dictadura argentina. Una obra que generó muchísimo impacto en Buenos Aires, sobre todo donde fue expuesta. Así que le pregunté un poco a Hamano sobre esta obra tan particular. Con eso me despido, recordando, sábado 23, si llueve, lo anunciamos igual en los próximos informativos de MBD Noticias, quedaría para el 30 de septiembre, Jardín Japonés, Museo Blanes, entrada gratuita, bueno, un montón de aspectos de la cultura japonesa. Aprendimos un montón hoy, gracias, Eduardo. A ustedes. あれはね、2016年だったのね。Fue en 2016. ね、La exposición. パリクラスで展覧会の時で。Palais de France, en Palais de France hice una exposición sobre este tema. でね、その時に独裁政権の下で17人の人が行方が分かんなくなっちゃった。Y me enteré de que había 17 personas desaparecidas en la época de dictadura. それであの時のテーマはこのテソロだったの。Y el tema fue el tesoro. で、その17人の宝物、いわゆる宝物だよね。亡くなった少年たち
その人たちの名前を、書き起こして、彼らを忍ぼう、その歴史をやっぱり忘れちゃいけないということをね。Entonces, estos 17 personas, los jóvenes que desaparecieron, yo pienso que es un tesoro, ¿no? Los tesoros. Y entonces, para homenajear, conmemorar esas armas de desaparecidos, yo hice esa exhibición. Bueno, muy interesante.